Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al ¿Quién, cómo, cuándo? Para seguir entrevistando a los candidatos. En esta oportunidad me place presentarles pues a Fernando Villavicencio, candidato presidenciable del movimiento Gente Buena, apoyado por el movimiento Construye de María Paula Romo, Andrea González como vicepresidenta de su candidata y también con el apoyo de Unidad Popular. Fernando, un gusto tenerlo aquí en el ¿Quién, cómo, cuándo? Para comentar un poco más acerca de su vida, de su ideología. Coménteme, por favor, ¿quién es Fernando Villavicencio? Bueno, muchas gracias. ¿Quién soy yo? Yo soy un alauceño, así casi vecino de ustedes. Estuve en mi pueblo hasta los 9 años, dedicado a la agricultura. Mis padres son eso, eran sembradores de trigo. A los 7 años tenía mi primera sementera. Mi primera cosecha fueron como 80 quintales de trigo. Mi padre me compró un radio, dijo que era mi radio, pero en realidad él siempre escuchaba las noticias ahí. Luego cambió el radio por un toro, por un ternero rojo. Se hizo un buey. Ese fue mi primer regalo. Yo nunca tuve un juguete artificial. Era mi hermano, mi amigo. Así es que crecí con un toro. Y desde ahí, luego salí, producto de la crisis del campo, salí a Quito, estudié en un colegio fiscal, luego empecé a trabajar en radio, trabajé desde los 17 años en Radio Difusora Tarqui, trabajé 8 años, estudié periodismo en la Universidad Central del Ecuador, soy periodista, he escrito 260 investigaciones, 10 libros, he ganado 3 premios internacionales, los más importantes de periodismo y los más importantes premios de periodismo de este país, gracias a investigaciones como Arroz Verde, que llevaron a la cárcel a Jorge Glass, a Alexis Mera, y que mantiene ahora en la clandestinidad, bueno, prófugo a Rafael Correa. Por eso no me quieren y me siento orgulloso de que los delincuentes no me quieran. Fernando, usted es un personaje, podríamos decirlo, algo así como polémico porque ha hecho muchísimas investigaciones, hay gente que no le gusta así tampoco que salgan a flote esas investigaciones. A los delincuentes no les gusta. Claro. Quisiera por favor que nos indique, que se dedique o que más bien nos defina ideológicamente, ¿cómo se mira usted? ¿De centro, de derecha, de centro izquierda? Bueno, yo provengo de una izquierda moderada, en la universidad siempre fui partidario de las grandes causas y hasta ahora de los derechos, de la defensa de la gente más empobrecida. Nunca he dejado de ser un ciudadano que abraza esas causas, pero hoy tengo grandes amigos en la derecha. Es más, hoy mi visión del mundo es, veo el mundo desde el centro, respeto enteramente la propiedad privada, apoyo al empresario bueno, al empresario honesto y también defiendo los derechos de los trabajadores. Quiero un mundo lleno de derechos, de libertades, un régimen democrático que respete derechos humanos, que defienda el periodismo, es decir, yo soy un hombre abierto a las libertades. Por esa defensa del periodismo, usted muchísimas veces en entrevistas ha dicho, me siento como un perseguido político. ¿Es cierto esto? No me siento, yo fui perseguido político. O sea, yo fui acusado en 7 ocasiones u 8 por el régimen de Correa, ninguna por haber ocupado un cargo público, haberme robado dinero público, no, nunca he sido funcionario público, sino por haber escrito 2 juicios penales, el uno por haber escrito un reportaje, una investigación y haber denunciado a la Fiscalía sobre el 30S, que fue una farsa. ¿Se acuerda cuando Correa se rompió la camisa y dijo que estaba secuestrado? Y al fin fue una farsa. Y luego cuando escribí una investigación en la revista Plan B sobre un caso de corrupción, me acusaron de haber hackeado las cuentas de la Presidencia de la República. Todas las causas los he ganado. Y de alguna manera con esas investigaciones están presos muchos, como 48 presos del régimen de Correa, sentenciados y prófugos. Y algunos ya liberados también. Y qué maldición, Jorge Glass salió en libertad, Alexis Mera también, pero no por mi culpa, sino por culpa del gobierno de Lasso. Justamente a eso también quería llegar, Fernando. Usted tenía, digámoslo así, un matrimonio en buena lid con el presidente Guillermo Lasso y últimamente hemos visto una separación, un divorcio con él. ¿Qué sucedió ahí? En realidad yo apoyé al gobierno, al candidato Guillermo Lasso en segunda vuelta en contra del correísmo y creo que gran parte de los ecuatorianos así lo hicimos. Yo hice un acuerdo con Lasso para impulsar una consulta popular orientada a reducir el número de asambleístas, a extraditar a los narcotraficantes, a la defensa de los recursos hídricos del agua, como ustedes. Yo, inspirado en la consulta popular de los cuencanos, le planteé a Guillermo Lasso en la segunda vuelta y me dijo sí.
Y mire que Guillermo Lasso se demoró casi 2 años para hacer la consulta popular y lo hizo en el momento menos oportuno y por esa razón perdimos. Y el Ecuador perdió una gran oportunidad de mandar a la casa a asambleístas impresentables. Luego se pudo hacer esto gracias a la muerte cruzada, que también respaldé. Pero yo no he respaldado ninguna acción del gobierno en contra de la sociedad ecuatoriana. Mire, por ejemplo, el proyecto de ley impuestero. El proyecto de ley que entró por el Ministerio de la Ley, que gravó con impuestos a la clase media, a los sectores populares, fue aprobado o entró por el Ministerio de la Ley gracias a la abstención del partido de Rafael Correa. Es decir, ahí hubo un clarísimo pacto entre Correa y Guillermo Lasso. Luego, la liberación de Jorge Glass con el habeas corpus se dio gracias a otro acuerdo entre Guillermo Lasso y el correísmo. La liberación de Alexis Mera y otros delincuentes sentenciados del correísmo. Es decir, quienes han mantenido acuerdos con Guillermo Lasso son los correístas. En el juicio político a Lasso, yo jugué un rol completamente distinto. De lo que se trataba en asamblea era de una conspiración golpista para tomar el control de la Fiscalía General del Estado, obviamente sacar a Guillermo Lasso, tomar el control de la Contraloría, liberar glosas que tienen ahí algunos delincuentes de cuello blanco. Y finalmente los acusadores no tenían ninguna prueba, ni siquiera una prueba COVID, como yo dije un día. ¿Quiénes eran los interpelantes? Una de ellas era Mireya Pazmiño. Usted leyó Diario El Universo, usted es una persona que lee. Ayer Diario El Universo me confirma mi denuncia, que la señora Mireya Pazmiño, asambleísta interpelante, recibió recursos económicos de uno de los vinculados a la trama de corrupción de Petrochina. Es decir, mensualmente esta mafia intermediaria le pasaba dinero a la ex asambleísta Mireya Pazmiño. Se da cuenta entonces de que no se trataba de un juicio político con pruebas, sino de una acusación golpista orientada a tomar todos los poderes. Y fue, esa fue razón, como un movimiento, ¿no?, que se dio todo para que acontezca esta situación. por esa razón yo impulsé desde el interior del Parlamento la muerte cruzada, una asamblea de impresentables. A mí me daba mucha vergüenza poder encontrarme al interior del Parlamento con pandilleros que se sentían orgullosos de ser pandilleros, como Ronnie Aliaga. Yo soy pandillero, Ronnie Aliaga, soy de los Latin King. Justamente, Fernando, por este tema es que es muy complicado llegar a los votantes el día de hoy porque se ha visto la política muy desgastada. Usted que ha estado visitándonos, que ha estado en Cañar, que está ahora en Azuay, ¿cómo va a ser para conseguir los votos de estas personas que se encuentran en nuestra ciudad, en nuestra provincia? Bueno, poniendo en un espejo los grandes proyectos que no son ofertas, que son requerimientos y necesidades profundas de la sociedad ecuatoriana. Hoy en los diálogos con la juventud universitaria aquí en Cuenca hemos podido reescribir y escribir y destacar que nuestro proyecto de gobierno coincide mucho con las demandas de la juventud. Por ejemplo, los jóvenes nos han dicho, no podemos estudiar y trabajar a la vez. Y claro, esto es algo completamente improcedente. Esto requiere una reforma del Código del Trabajo y también una decisión del Ejecutivo que garantice a los estudiantes que están en carreras de segundo o tercer año, por ejemplo, un arquitecto, una persona que está estudiando arquitectura en la universidad, puede tranquilamente trabajar en una empresa constructora, pero actualmente no se permite. Entonces, en mi gobierno vamos a dar paso a eso, a que los jóvenes puedan estudiar y trabajar a la vez. Un joven que ya trabaja y recibe una remuneración, incluso él mismo puede pagarse su pensión universitaria. ¿Qué más nos piden los jóvenes? En el caso de los jóvenes bachilleres de los sectores populares, señor Villavicencio, nosotros no podemos ingresar a la universidad pública porque siempre no hay cupo y no hay cupo. Primero, universidad gratuita, libre ingreso de los jóvenes a la universidad ecuatoriana. Y ya no hay el argumento posible de que no hay cupo porque no hay espacio físico. Hoy tenemos la universidad en línea, universidad virtual, y podemos contratar a excelentes profesores nacionales y del extranjero. Es decir, no hay obstáculo. ¿Qué más? Esa es una de las preocupaciones, pero aquí le quiero yo interrumpir. ¿Usted vino por avión o vino en carro? Yo vine por avión y casi me muero, porque justo aterricé y habían periodistas y me dijeron, señor Villavicencio, ¿cuánto cuesta un pasaje? Y mire, algunos compañeros míos no pudieron viajar porque el ticket Quito-Cuenca estaba sobre los $500. Llegó a costar $998. Casi $1,000. Sí. Y yo les preguntaba y les pregunto a través de este medio,
¿Quién defiende a los cuencanos, a los azuayos? ¿Quién defiende a los ciudadanos de este país? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el prefecto de esta provincia? No me vengan a decir que ellos no tienen nada que ver. No me vengan a decir que no hay funcionario o autoridad en esta ciudad y en esta provincia que defienda a sus habitantes. Alguien tiene que defenderlo. Y esto no puede seguir pasando. En mi gobierno no vamos a permitir que este tipo de actitudes extorsivas en contra de los ciudadanos se presentan, como ustedes lo han tenido acá con el sistema de radares. Para mí fue un honor haber liderado esta investigación en la Comisión de Fiscalización, que sirvió de base para que la actual autoridad del municipio incluso lidere la campaña electoral en contra de este otro mecanismo extorsivo que es estos radares que de alguna manera benefician a las empresas privadas y a los municipios. Yo por eso estamos planteando una reforma a la ley y desde el Ejecutivo vamos a controlar y a revisar todo el mecanismo de radares, no solo en la provincia de Azuay, sino a nivel nacional. Y las carreteras del Austro, ¿qué pasará con este tema si usted llega a la presidencia de la República? Usted sabe que estamos completamente aislados, podríamos decirlo, hacia la costa, hacia el oriente, el norte. Para nosotros llegar hasta Riobamba se vuelve como un suplicio, podríamos decirlo así. Claro, llegar de mi pueblo de Alausica es imposible acá. Y salir por la vía Molleturo es imposible, casi imposible. En el kilómetro 49 la situación es insufrible. ¿Cómo una ciudad tan bonita, tan pujante, tan atractiva con su turismo y su gastronomía y que aporta puede tener, con muchos de los impuestos, claro, ¿no? 900 millones de dólares aportó la ciudad, la provincia de Azuay el año anterior y apenas recibió 190 millones de dólares. Pero eso vamos a hacer temas de fondo. Nosotros llevamos un proyecto de ley a la Asamblea que se llama el Proyecto de Ley de Poder Local. ¿Qué significa esto? Muy rápidamente, 3 componentes centrales. Primero, la transferencia de todas las competencias del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ¿a quién le corresponde resolver, licitar o reconstruir y construir las vías de la provincia de Azuay? A los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y el dinero vendrá ya? Y el dinero viene inmediatamente. Es decir, se acabó el peregrinaje de los alcaldes y prefectos al Ministerio de Finanzas para que le entreguen los recursos, se acabó, porque automáticamente, solo le pongo un ejemplo, no es que va a funcionar así con estos porcentajes, pero del 100% de los aportes de los ciudadanos de Azuay por impuestos, supongamos que el 60% tiene que regresar a la provincia, lo hace inmediatamente, o sea, ingresa, se registra en el gobierno central y pasa automáticamente al gobierno local. Es decir, aquí no va a haber argumento de que el alcalde o el prefecto no tiene recursos y competencias para resolver. Y tercero, que se constituye un ente de control que vigile el correcto funcionamiento y operación del presupuesto local. Por ejemplo, en la cárcel de Turi. ¿Tenemos tiempo para eso? Porque tenemos 1 año y medio. Mire, un proyecto de ley se aprueba en 3 meses en la Asamblea Nacional. Por eso es muy importante que los cuencanos y los azuayos elijan buenos legisladores y no elijan esos legisladores que van a aprobar el día del bizcocho, porque en la Asamblea se pasaron 3 días aprobando el día del bizcocho, luego el día del yaguarlocro y luego el día de la guayusa. Y ya saben en manos de quiénes, del señor Saquicela, que es un vecino de aquí de ustedes, que pactó tranquilamente con asambleístas indeseables. El país debe saber quiénes aprobaron el día del bizcocho. A ver, ¿quiénes? No pueden olvidar. Usted sabe quiénes son. ¿Qué asambleístas? Usted coménteme quiénes son. La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, el señor Bruno Segovia y otros asambleístas de acá, encantados aprobando el día del bizcocho y se negaron a aprobar la ley de extinción de dominio. ¿Sabe lo que significa la ley de extinción de dominio? Es una poderosa ley que nos permitirá a nosotros quitarles los bienes mal habidos a todos los mafiosos que se han robado la plata de este país. Pero adivine qué partidos no quisieron aprobar la ley de extinción de dominio. Los mismos partidos, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el asambleísta que acabo de decir. Con respecto a la seguridad, que eso también implica un poco de seguridad, pero usted sabe que Cuenca ha luchado muchísimo porque la cárcel de Turi no sea nacional y estamos con esto de que queremos que sea regional, de la región 6, pero no sucede esto. Cuenca se ha vuelto muchísimo más insegura, la provincia de la Azuay. ¿Qué hacer con este tema? Bueno, soy el único candidato que tiene una propuesta tan buena, pero tan buena que me han copiado los otros, ¿sí? La construcción de una cárcel de alta seguridad en la Amazonía ecuatoriana, ahora funciona ahí un regimiento militar.
Esto será expropiado y vamos a construir inmediatamente una cárcel, no nos demoraremos más de 6 meses, cueste lo que cueste, tampoco es que cuesta mucho. En esta cárcel estarán todos los de los criminales de altísima peligrosidad, narcotraficantes, violadores, asesinos y delincuentes de cuello blanco que se han robado la plata de los ciudadanos, es decir, a los cuencanos y azuayos. Todos estos criminales que hoy están en la cárcel del Turi serán movilizados, llevados a esta cárcel de alta seguridad, lo propio con los criminales de la cárcel de la Tacunga, de la penitenciaría del Litoral. Vamos a acabar de raíz con el crimen organizado que se inicia o que se lidera desde el interior de las prisiones, y así también, sin duda alguna, acabaremos con los crímenes que se han registrado en los últimos meses. Igualmente le pregunto, porque nuestro programa tiene que saberse el cómo y el cuándo. ¿Con qué recursos vamos a hacer estas cárceles y para qué tiempo usted Una cárcel no costará más de 4 o 5 millones de dólares. ¿De dónde sacamos ese los recursos? Presupuesto existe en el gobierno central. En el gobierno central también, pues bueno, se ha planteado el tema de la explotación del Yasuní, un tema que todos los ecuatorianos estamos en discrepancia, algunos a favor, otros en contra. ¿Usted qué criterio le merece? Personalmente yo voy a votar sí, siempre estuve defendiendo el Parque Nacional Yasuní, es una de las joyas de la naturaleza, una de las últimas zonas de reserva y de biosfera del planeta. Sin embargo, como presidente de la República me toca decidir qué hacemos si gana el sí. Si gana el sí, yo impulsaré un proceso de reformas y de reestructuración de los contratos petroleros, de 21 contratos que fueron firmados el año 2012 y 2013, en los que el Estado tiene muy poca participación. Vamos a recuperar aproximadamente unos 8 o 10 dólares por cada barril de petróleo. ¿Se eliminaría tal vez algunos contratos? No. Yo no voy a romper ningún contrato. Voy a revisar esos contratos de común acuerdo con las empresas para que el Estado recupere mayor participación. Yo estimo que aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares al año podemos recuperar para el país, y con estos recursos vamos a reemplazar aquellos que hoy provienen del eje estructural Ispingo-Tambococha-Tiputini. De ser presidente, ¿cómo se podría llevar usted con un prefecto correísta en nuestra provincia de La Suay y con un alcalde también que, pues bueno, no es de su línea? Independientemente del signo ideológico y político, si son eficientes, pues tendrán todo mi apoyo, y aunque no sean, también me corresponde, porque la ley y la Constitución está por encima de nosotros. Es decir, conmigo van a trabajar tranquilamente, no tengan problema, pero si cometen algún delito o continúan o siguen con prácticas de corrupción, pues conmigo se van a enfrentar. Fernando, ustedes tuvieron una acusación, o bueno, ustedes hicieron una denuncia con respecto al tema de dinero ilícito que se estaba manejando por algunos candidatos. Nosotros presentamos en la Asamblea Nacional, como parte de la Comisión de Fiscalización, 25 denuncias en contra de varios candidatos y candidatas a las últimas elecciones seccionales. Entiendo que entre estas candidaturas estaba un representante a una junta parroquial de acá de la provincia de La Suay. Esos documentos están en la Fiscalía General del Estado, está abierta una indagación previa y le corresponde a la fiscal Diana Salazar continuar con la investigación. Esas investigaciones demoran mucho para los ecuatorianos y que nos están mirando ahora. Sin duda hay casos en los que la Fiscalía ha actuado de forma rápida y hay otros que un poco más lento. Yo creo que deberíamos actuar en todos los casos de igual forma. Usted hablaba también en algunos medios acerca de la profesionalización de la policía y el porte de armas. ¿Qué nos puede decir de aquello? Lo que piden los ciudadanos, en particular del sector rural, es que les garanticen lo que antes tenían. Y me han dicho, por ejemplo, le hablo del canto de Salitre, en la provincia del Guayas, donde existen pequeños y medianos productores. Y me han dicho, mire, señor Villavicencio, antes nosotros teníamos armas y nunca hemos cometido, rara vez, un crimen, porque las armas no disparan, ¿sí? Quienes disparan son los seres humanos. Y me han planteado que se ejecute y se dé curso rápido al porte de armas para el sector rural. Y yo soy partidario de esta propuesta,
en un trabajo coordinado y con capacitación con la Policía Nacional. Así como también me han pedido y me piden insistentemente, principalmente en el sector rural y urbano marginal de la provincia del Guayas, que se elimine la tabla de consumo de drogas. Y yo les he dicho que será de mis primeros decretos eliminar la tabla de consumo de drogas y garantizar a aquellas personas que tienen adicción y que formen parte de un registro de personas con problemas, serán tratados en el marco de una política pública de salud. Y eso tiene que ver con la salud, que también quería comentarle, la atención primaria que usted estaba indicando también dentro de su plan de gobierno, qué es lo que usted necesita y desea hacer. Claro, el problema en este país ahora es al revés, porque la mayor parte de pacientes que se creen enfermos o con alguna molestia se dirigen a los hospitales principales del país, del sistema de salud, cuando el tema es al revés. Vamos a impulsar la atención primaria en los centros y subcentros de salud para que aquellas personas que tienen alguna molestia acudan a este nivel y no congestionen los grandes hospitales. Le pongo un ejemplo en Quito, el Teodoro Maldonado Carbo del IES. Si yo tengo un dolor de cabeza, no tengo por qué ir al hospital Teodoro Maldonado, digo al hospital Carlos Andrade Maringo en Guayaquil, al Teodoro Maldonado Carbo. Para eso existe un centro y un subcentro de salud, o del IES o del Ministerio de Salud. Pero algo mucho más importante que hoy funciona en casi todos los países del mundo, que es la telemedicina. Nosotros vamos a incentivar simultáneamente al call center, que es el mecanismo a través del cual la gente llama y solicita una cita médica. Pero eso sucede ahora en el IES, ¿no? Pero es terrible. Entonces vamos a impulsar la telemedicina, que significa que en casos primarios, ¿sí? Un médico vía telemática pueda responder a un paciente y de esa forma evitamos congestionar el sistema hospitalario. Finalmente, Fernando, si es que usted nos puede decir a todos los ecuatorianos qué es lo que nos ofrece de una manera inmediata si llega a la presidencia y cómo lo va a lograr. Yo no les traigo ofrecimientos de los típicos de la partidocracia vieja y nueva. Yo me uno al río de reclamos, de voluntades y de anhelos de cambio de la gente. Lo que pide la gente buena de Cuenca y de Azuay del país es seguridad. Pero yo no vengo a matar a nadie. Yo vengo a desarmar a los violentos. Y si me permite una propuesta nuestra, es entender la lucha en contra del crimen organizado, de la delincuencia, como una lucha también en contra de los niveles de empobrecimiento, de la falta de atención médica, de la falta de empleo y la falta y la carencia y la crisis de educación. Usted imagínese a un chico, le voy a poner un ejemplo que es doloroso. Este chico que asesinó a un policía en Esmeraldas, no tiene más de 13 años. 15 días después secuestró a una pareja en Quito. Hoy está preso. Pero ese chico jamás tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Él no acabó sino segundo grado, de lo que yo conozco. No conoce a su padre ahora. No tuvo un padre, tuvo un hogar disfuncional, no tiene familia. El Estado siempre le dio la espalda. Entonces no podemos acusar a la juventud de este país de ser criminales per se. Vamos a dar una gran batalla en contra de estos niveles de empobrecimiento, pero también implacables en contra del crimen organizado. Vamos a someter literalmente, como hemos dicho nosotros, a las estructuras criminales de narcotraficantes, de violadores, de sicarios, de vacunadores. Aquí mismo en Cuenca ahora ha proliferado este mecanismo extorsivo de las vacunas. Muchísimo. Y créanme que nosotros vamos a ser implacables. No me quiero ir sin antes preguntarle con quién quisiera encontrarse en la segunda vuelta. Aunque yo no quiera, voy a encontrarme con el prófugo. La final será entre la asistente del prófugo y quien le tiene prófugo. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, pero teníamos una pregunta que nosotros hemos recopilado. ¿De dónde sale el dinero para la campaña política? Tenemos gente que está acompañándolo, escenarios, etcétera. ¿De dónde se están ayudando? Son pequeños aportes de gente buena, de amigos. Si usted mira mi campaña, lo que me dicen los expertos en marketing es, oye, Villavicencio sí que tiene como 20 líneas gráficas distintas. Cuando usted vea eso en una campaña, significa que ahí no hay una buena chequera. Vea, los otros candidatos de los sobornos tienen una única línea gráfica, todo bien hecho, porque tienen una industria atrás, una industria politiquera.
Aquí hay expresiones de sensibilidad de la gente. Sale un señor en una bicicleta con un cartel, otro agarra un tarro de pintura, una brocha y dice Don Villa presidente. Así es, esta es la diversidad más creativa que tengo. Y sin duda hay pequeños aportes para montar un equipo de sonido, porque la gente quiere que gane. La gente sabe que voy a ganar, yo voy a ser el presidente de la República. Bueno, y que llegue a la presidencia y nos ayude a cumplir todos los anhelos será. de los cuencanos y de la provincia de Las Fuentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos con más programas a través de Prensa Virtual. ¿Quién, cómo, cuándo? En una próxima oportunidad. Gracias.